Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 2, versículos de 12 al 25. Juan capítulo 2, versículos 12 al 25. Seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Juan, verso por verso, párrafo por párrafo. Y leo para ustedes entonces Juan capítulo 2, verso 12. Adelante. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los discípulos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a hablar de la gloria de Cristo en el templo. La gloria de Cristo en el templo. La fiesta de la Pascua fue una fiesta que recordaba el gozo de haber sido libertados de sus enemigos. El gozo del pueblo de Israel cuando fue libertado de la esclavitud del pueblo egipcio. Cuando Dios envió su ángel de la muerte y dio muerte a todos los primogénitos de Egipto que no estuvieron bajo la sangre del cordero, y al mismo tiempo salvó a todos los israelitas de la muerte. Entonces, por eso podemos encontrarlo en Éxodo. Dios juzgó a Egipto, sus dioses, y al mismo tiempo salvó al pueblo de Israel de una forma maravillosa, con mano poderosa. Dio vida y libertad a los suyos. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12 y vamos a recordar brevemente con unos pocos versos este hecho. Éxodo 12, versículos 23 al 27. Dice el verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los judíos celebraban esta fiesta en el mes de Nisán o Abib, entre marzo y abril. El día 10 se apartaba un cordero macho de 1 año sin defecto, y en el día 14, entre las 3 y las 6 de la tarde, lo mataban y comían el cordero y hierbas amargas. Durante los días que duraba la Pascua se hacían también otros sacrificios con otros animales que servían como sacrificios de paz. La fiesta regularmente duraba 1 semana. La Pascua era celebrada en medio de la familia, donde el padre hacía una oración de acción de gracias. Se bebía una copa de vino, se comían las hierbas amargas en recuerdo de la esclavitud. Se preguntaba al hijo: ¿por qué esta noche es distinta de las otras?
y el Padre respondía según lo que nosotros acabamos de leer en la palabra de Dios. Se tenía un canto que era el Salmo 113 o 114, después un lavamiento de las manos y se comenzaba a comer el cordero junto con los panes sin levadura y al final se volvía a hacer otro canto. Después de esta fiesta se celebraba otra fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura que duraba del 15 al 21 del mes. Esta fiesta era una fiesta de gozo porque Jesucristo dijo en Mateo 26, 18, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Era algo de gozo, era algo de alegría poder recordar por medio de este rito cómo Dios había salvado a su pueblo. Esta es la primera de 3 Pascuas que se mencionan en el Evangelio de Juan, se mencionan en el capítulo 6 y en el capítulo 11. Cristo llega a esta Pascua y se dirige al templo, un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar que debía reflejar la santidad de Dios, de reverencia, de comunión con Dios, un lugar muy especial para la preparación para estas fiestas. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 1 lo siguiente, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ese día llegó. El Señor estaba visitando su propio templo. Mientras la nación judía esperaba a un conquistador con poder y gran gloria, entrando posiblemente con un ejército, ese mismo día Cristo entró, posiblemente con sus discípulos. El mismo Cordero de Dios llega al templo para mostrar a todos la necesidad de la pureza en la adoración a Dios. Cristo llega al templo y entra al patio de los gentiles, un lugar que era para que los que no eran judíos pudieran entrar ahí. Un lugar que debía reflejar ese momento en que todos los hombres pueden ir y hablar con Dios. La casa de oración para todas las naciones, dijo el Señor Jesucristo en Marcos 11, 17. Y cuando llega a ese patio, nosotros tenemos que hacernos un poquito de imagen. Tenemos que como volver nuestras mentes atrás e imaginarnos. Jesucristo está llegando, Él llega a un lugar de adoración, llega al lugar que ha sido establecido para que los hombres le adoren. Y cuando llega a ese lugar, comienza a ver algo que está pasando. Comienza a ver aquel lugar de adoración y oración transformado en un corral de animales. Comienza a ver un mercado lleno del hedor, del olor de excremento de los animales, del balido de ovejas, del mugido de bueyes, del gorjeo de las palomas. Hay hombres en las mesas ofreciendo cambiar dinero y vendiendo animales. Las personas venían a este lugar y venían a estas fiestas y ellos podían traer sus propios animales para los sacrificios, pero debían pasar por el templo. Los que venían de lejos al traer sus animales, al llegar ahí, eran revisados por los sacerdotes, por los que estaban ahí en ese lugar. Y al ver los animales que traían, pasaban por el servicio de calidad o certificado de calidad. Esa oveja viene mal. Esas palomas como que, no. Creo que no se las vamos a aceptar. Compre de las de nosotros. Esas sí están certificadas. Con esas no va a fallar usted en su adoración a Dios. Pero yo traigo la mía. No, esa no le va a servir. ¿Y cuánto vale? Tanto. ¿Cómo?
Sí, solo que vale. Y comenzaba un regateo por adquirir aquellos animales. Tanto el otro, esto aquí, bueyes por allá, corderos en tanto valor. Un mercado. Año a año también se debía dar una ofrenda, todo un impuesto a lo que era el templo. Todo hombre mayor de 20 años debía dar un impuesto al templo. Y las personas que venían de muy lejos traían sus monedas que se usaban en esos lugares. No en todos los lugares se usaba la misma moneda. Pero entonces cuando ellos venían al templo, traían sus monedas para pagar ese impuesto que había sido establecido por la ley. Pero llegaban ahí y se encontraban con que sus monedas no servían. Y entonces tenían que cambiarlas por monedas que los judíos aceptaban. Entonces llegaba, bueno, y aquí están mis monedas, necesito cambiarlas. Bueno, se las cambiamos por tanto, pero eso es mucho menos de lo que valen. Sí, pero es que es el trato y así, yo también tengo que ganar. Y, bueno, aquello se volvía una cuestión de ganancias, de intereses. Y podemos imaginar al Señor Jesucristo pasando, viendo aquel cuadro, viendo a los hombres negociando, viendo a aquellos trayendo y llevando animales. Aquello era un mercado, aquello era una situación de ruido, de gritos. Los cambistas tenían un monopolio. Los que vendían los animales también. Habían grandes ganancias a costa de lo que se había establecido para adorar a Dios. Y todo esto pasaba a vista y paciencia de los líderes religiosos de aquel lugar. Los sacerdotes lo sabían de la explotación y de la usura. La religión se había vuelto algo de negocio, algo insensible, algo material. El templo se había vuelto cueva de ladrones, dice la palabra del Señor. Y podemos ver, o podemos imaginar la mirada del Señor Jesucristo penetrante hacia aquellos hombres. Viendo el desorden, viendo la falta de reverencia, escuchando los gritos, ruidos de animales, cuando Él esperaba entrar a un lugar que era un lugar de oración. Juan capítulo 2. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cristo, lleno de un celo santo, en una demostración de fuerza y autoridad, toma cuerdas, posiblemente las cuerdas que se usaban para amarrar a los mismos animales. Azotó esas cuerdas, las movió fuertemente y los animales comenzaron a correr. Volcó las mesas de los cambistas y las monedas comenzaron a salir por todo lado. Los que vendían las palomas les dijo: quitad esto de aquí. El Señor Jesucristo, el propio Dios, el mismo Dios, ha visitado su casa y ha encontrado un desorden. Ha encontrado que aquellos de quienes esperaba que adoraban al Señor lo han vuelto un asunto de negocio, algo superficial, algo sin reverencia. El Señor Jesucristo no golpeó a nadie. El Señor Jesucristo no hirió ningún animal. He estado en estos tiempos, habría salido la asociación, ¿verdad?, de protección de los animales, corriendo. Pero el Señor no hizo nada de eso. El Señor no golpeó a ninguna persona. Con sus palabras sí lo hizo. Los cambistas podían recoger su dinero. Los animales que salieron corriendo podían ir a recogerlo. El Señor no abrió las jaulas para que las palomas salieran volando. Después, ¿cómo las recogemos? Nada más le dijo: quitad esto de aquí. Jesucristo estuvo en un completo control de sí mismo. No pecó, no dijo nada que ofendiera a su Padre. Él absolutamente no pecó, sino que hizo aquello que agrada a Dios.
la Biblia dice que entonces los discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está en el Salmo 69. Las palabras celo tienen el sentido de algo que está hirviendo desde el corazón. Cristo desde el corazón estaba hirviendo y todo su cuerpo, todo su ser se llenó de aquel celo. Algo que se agita fuertemente. Y por ese celo Él toma acciones que lo consumen de tal manera a hacer lo que hizo. Inundado por un deseo de que la casa de su Padre sea usada para aquello que se dispuso y no para otras cosas. Cristo está buscando no su gloria, sino la gloria del Padre. No fue un momento para un largo sermón, sino para una acción inmediata en el caos que se vivía. ¿Quién iba a escuchar en medio de este mercado? Voy a abrir la escritura, pero el Señor no hizo eso, sino que inmediatamente actuó de forma firme. Al ver la rebeldía de aquellos hombres, al ver la insensatez de ese pueblo, Cristo sabia y perfectamente hace lo que corresponde en medio de esa situación. En ese momento se presentan las autoridades judías. Es interesante que no se presentan las autoridades romanas, ¿verdad? Cristo hizo el suficiente revuelo en ese lugar como para que ellos entendieran y no para que causara una situación externa. Los escribas y sacerdotes y representantes del Sanedrín llegan y cuestionan los actos de Cristo. No buscan información, sino que están poniendo en duda la autoridad de Cristo al hacer esto. ¿Qué señal nos muestras con esto que tú haces? Esa palabra señal la habíamos visto ya la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Qué señal nos muestras? Nadie tomó a Cristo de los brazos, nadie se le tiró encima para calmarlo. No fue necesario. Cristo estaba en control de toda la situación, de sus emociones y de todo lo que sucedía. Los líderes entonces hacen esta pregunta. Juan, el apóstol, nos dice qué fue la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo, ellos piden señales. Estos hombres habían visto señales de Cristo a través de todo su ministerio y lo verían a través de su ministerio. La Biblia nos dice que a pesar de que Cristo había hecho tantas señales delante de ellos, ellos no iban a creer. Cristo entonces les dice, ¿cuál es la señal que ellos verían? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta respuesta estuvo en cierto sentido velada a sus ojos. La señal era Cristo mismo. Era Cristo mismo. Era su propia resurrección con la cual mostraría su poder, mostraría su reinado, su sacerdocio eterno, el cumplimiento de sus palabras como profeta. Cristo se refería a su cuerpo. El verdadero templo era su cuerpo. Perfecto, sin mancha, sin maldad, sin contaminación. Cristo no les está diciendo, mátenme, destruid este templo. Cristo no está diciéndoles eso. No está diciéndoles eso. Ellos mismos no entendieron esa frase. El comentarista bíblico William Hendricks dice lo siguiente: a pesar de que vosotros los judíos estáis destruyendo claramente con vuestra maldad el santuario de mi cuerpo, y a pesar de que como resultado estáis destruyendo vuestro propio templo de piedra y todo el sistema de ceremonias religiosas unido a él, yo, no obstante, levantaré este santuario en 3 días, refiriéndose a su resurrección. Y como resultado estableceré un nuevo templo con un nuevo culto, la iglesia de Cristo, con su adoración al Padre en espíritu y en verdad. Cristo estaba refiriéndose a una resurrección en el cual ese templo sería no solo el mismo, sino también la iglesia de Cristo, como dice Efesios 2:21. Así que ellos no entendieron estas palabras de Cristo, más bien por estas palabras ellos le acusaron. La Biblia dice, y los principales sacerdotes en Mateo 26
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aquellos hombres malvados cambiaron totalmente las palabras de Cristo. El recuerdo de estas palabras no fue para glorificar a Cristo, sino más bien para acusar al Señor Jesucristo. La respuesta de los líderes religiosos fue: en 46 años fue edificado este edificio, y tú en 3 días lo vas a levantar. El templo de aquellos días no era el templo de Salomón, para aclarar. El templo de Salomón había sido destruido por los babilonios. En su lugar se había levantado o reconstruido otro en el tiempo del exilio, o sea, en el tiempo de la salida de los judíos de Babilonia. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Jesús, Ageo y Zacarías, muchos de estos hombres participaron en esta obra que Dios permitió. Alrededor del año 20 antes de Cristo, Herodes el Grande, para ganarse el favor de los judíos, comenzó una reconstrucción y expansión de ese templo. Pero es curioso que no fue terminado hasta unos años antes de que fuera vuelto a destruir en el año 70 por los mismos romanos. El orgullo de los judíos fue este templo. Miren las estructuras, miren qué grande este edificio, miren qué maravilloso templo tenemos. Y ellos se gloriaban de ese lugar. Este edificio sería destruido. Pero Cristo no se refería en primera instancia a ese edificio hecho de piedras, sino a su propio cuerpo. Se refería a su muerte, no que su cuerpo sería aniquilado o quitado, porque Cristo llevó su humanidad a los cielos. Sino se refería a la muerte en la cruz del Calvario. La resurrección de Cristo sería la base de la confirmación de la fe cristiana. Ni aún sus discípulos entendieron cuando Cristo dijo esto. Dice que ellos entendieron estas cosas hasta que Cristo resucitó. Por el poder del Espíritu Santo, esas palabras dichas por Cristo quedaron guardadas en sus corazones como una semilla. Y cuando el Señor resucitó, florecieron y trajeron a sus mentes las verdades del Señor Jesucristo. Ellos creyeron, sus discípulos creyeron aún más. Fue como un aumento en el creer, al estar con Él, al conocerle, al escuchar sus palabras, un aumento en fe, un conocimiento mayor al estar con Jesucristo. Nunca este creer estuvo separado de la palabra del Señor. Ellos recordaron las Escrituras, así está escrito de Él. El celo de tu casa me consume. Los discípulos recordaron las cosas leídas. Cuando sus padres les leían, cuando escuchaban en las sinagogas la palabra escrita, el Espíritu Santo trajo todas aquellas verdades y en un momento fueron unidas en la persona del Señor Jesucristo. Las verdades fueron unidas por el poder de Dios a sus vidas. La luz había llegado, la gracia y la verdad se hicieron presentes, pero también se hicieron presentes la ira y el celo del Dios mismo al visitar a su pueblo, y ellos creyeron. Vamos a considerar, esto ha sido lo que he leído hasta ahora, o lo que les he leído, ha sido la consideración básica de este pasaje. Pero ¿qué consideraciones tiene todo este pasaje para nuestras vidas? Sí, Cristo entró en el templo, hizo esto, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Tiene algo que ver con nuestras vidas esto? ¿Hay algo para nuestras vidas aquí? Claro que sí lo hay, porque por eso estamos aquí en esta mañana, pidiendo al Espíritu Santo que nos hable. Por eso. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿Cuál Cristo te gusta más? ¿Te gusta más el Cristo del Caná de Galilea? ¿Del que convierte el agua en vino? ¿Del Cristo que está comiendo y bebiendo? ¿Del Cristo que está celebrando en una boda? A muchos les gusta ese Cristo, ¿verdad? Que vimos la semana pasada. ¡Wow! El Cristo que cuando yo acudo a Él me asiste, que se ve sonriente, se ve alegre, se ve feliz. Pero aquí tenemos otra cara de Cristo. ¿Qué Cristo tenemos aquí? Un Cristo lleno de celos,
Un Cristo lleno de una ira y un enojo santos. Un Cristo que viene a limpiar la adoración en su iglesia. Y dos cosas importantes. Un día va a ser celebrada una fiesta en los cielos, una boda en los cielos. Pero también a esa boda solo asistirán los que están totalmente limpios por la sangre de Cristo. Cristo llega a su templo a limpiar, a quitar y a mostrar quién es Él y la irreverencia que se estaba dando en medio de los suyos. Dios es uno. Uno en sus atributos, uno en su poder, uno en su verdad, uno en su amor, uno en sus juicios, uno en su ira, uno en su justicia, uno en conocimiento. Dios es uno. Lo que es el Hijo es el Padre. Uno. Dios aquí mostró lo mismo que es el Padre. El celo de tu casa me consume. Hay quienes llegan a un culto y quieren un Dios que se acomode a su situación. Mire, ustedes ahí hablan mucho de pecado, hablan mucho de ira, hablan mucho de justicia. Mejor hábleme de bendición, de prosperidad, ¿verdad? De que voy a estar bien, de que todo mi matrimonio va a ser una felicidad toda la vida. Y de que nunca una enfermedad me va a llegar y que no voy a tener que ser perseguido. No quiero que me hablen de juicio, de ira, de que Dios va a tratar con su pueblo, de que Dios es un Dios que disciplina. Dios es uno y Él viene a visitar su casa. Dios está aquí, hermanos. Y Dios está visitando su pueblo en esta mañana. Dios debe ser adorado como el único Dios verdadero. No puede ser adorado de otra forma. No puede ser adorado de la forma a como nosotros se nos ocurre. La adoración religiosa en muchas iglesias no comienza por Dios, sino que comienza por el hombre, lo que le gusta a las personas. Entonces acomodemos el culto o acomodemos la adoración a como nos sirva. Acomodemos la adoración familiar a lo que nos sirve. Pero no comienza en Dios, no comienza en quién es Él. Dios es uno. Tanto como es un Dios de gozo, también es un Dios de ira. Es un Dios que mostró celo por las cosas de Él, por las cosas santas. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios, no viene para hacer cosas que le agraden a nosotros, sino venimos para agradar a Dios. La adoración a Dios nunca debe ser guiada por sistemas o regulaciones de los hombres. Esto no es un evento público del mundo. Esto es un culto de adoración pública a Dios. Los cultos ahora se acomodan a las necesidades de la gente, a los horarios de la gente, al tiempo de la gente, a los elementos que la gente quiera meter, a la forma que la gente quiera darle. Las personas no piensan en el culto que es Dios el quien debe ser adorado. Mejor les parece que el hombre debe ser exaltado. El pecado ha inundado el corazón del hombre. Desde el Edén, el pecado ha inundado el corazón y los hombres no pueden acercarse libremente a Dios ni saber cuál es la forma de agradar a Dios cuando nos acercamos a Él. Es Dios quien es santo y quien ha dejado su palabra que es santa, el que determina qué es lo agradable para Él. No somos nosotros, porque este corazón es engañoso y corrupto. Es Dios. No es una iglesia como me agrada a mí, sino que debe ser una iglesia como a Dios le agrada y está en su palabra. Está en su palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Cuando nos acercamos a Dios para adorar, todo nuestro ser debe estar involucrado. Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros pensamientos deben estar dirigidos a Dios. Todo nuestro ser. Debe haber una adecuada preparación del corazón, considerando nuestra condición como pecadores delante de un Dios santo y buscando los asuntos de Dios y no los nuestros. ¿Se podía adorar a Dios en medio de ese mercado que estaba sucediendo ahí? Definitivamente no. Había que limpiarlo, había que quitarlo. No se podía de ninguna manera. Me estoy acercando a Dios. Y eso debe estar presente en nuestras mentes cuando venimos aquí, en las mañanas o en las tardes, a reunirnos como un pueblo. Nos estamos acercando a Dios. Me estoy acercando a aquel que es fuego consumidor, al que hizo los cielos y la tierra. No podemos acercarnos como si nos acercáramos a cualquier persona, sino a un Dios reverente, a un Dios santo, a un Dios poderoso. Debemos de cuidar en no traer nuestros afanes del mundo a este lugar. Nosotros cuando llegamos aquí no estamos pensando en los partidos de fútbol, no estamos pensando en nuestros asuntos de negocios, no estamos comiendo chicle. No estamos usando el internet para ver alguna página social. Estamos aquí para adorar a Dios. No venimos a nuestros negocios, venimos a los negocios del Padre. Mi mente y mi corazón deben adorar a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En todo nuestro ser, con todas nuestras capacidades, con todo lo que yo tengo, debo adorar a Dios. No venimos a jugar, no venimos a comentar las últimas noticias de la farándula. Venimos a servirle a Él. Dios debe ser adorado en la forma adecuada. Nosotros no traemos ofrendas por el pecado. La Iglesia Católica hizo eso. La Iglesia Católica vendía, ¿sabían? Y podemos hacer una comparación de lo que hacían estos hombres, ¿verdad? Ellos vendían indulgencias, como lo hizo la Iglesia Católica. Vender el perdón a costa del dinero. Pero lamentablemente hoy iglesias evangélicas hacen lo mismo, ¿verdad? No les dicen que vayan y compren lotería porque ya fuera mucho, ¿verdad? Pero les dicen, de su ofrenda y va a ver cuánto el Señor le multiplica en esto. ¿Qué es lo que están alimentando? La avaricia en los corazones. Lamentablemente, no se viene a adorar realmente a Dios. ¿Qué espera Dios en primer lugar? ¿Qué espera Dios de aquellos que entran a este lugar? Que vengan con un corazón humillado, porque al corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar. No tenemos que traer ofrendas por el pecado, ya la ofrenda fue hecha una vez y para siempre en la cruz del Calvario. No necesitamos corderos, bueyes o aves para traer. Pero el Señor sí pide que traigamos a Él un corazón humilde, que reconozcamos nuestra condición como pecadores y necesitados de Él. Dios se agrada cuando los hombres consideran que se van a acercar al Dios verdadero. A estas personas en el templo no les pasó por la mente que Dios mismo los visitaría. No les pasó por la mente. De hecho, ni se asustaron. Ni se asustaron. ¿Qué esperaba el Señor de ellos? ¿Qué esperaba el Señor ver en ese templo? Esperaba ver casa de oración y lo que encuentra es un mercado. No les causó pavor.
Hace muchos años, muchos años, nosotros pasamos como familia una situación bien difícil y mi mamá tenía que salir a trabajar. Yo soy el mayor de la casa, entonces me decía mi mamá, bueno, tú estás a cargo y pues hay que hacer algunas labores en la casa. Y ¿saben qué me ponía a hacer yo? Ponía a jugar. Me iba y entonces yo calculaba más o menos, decía, bueno, mi mamá viene a tal hora, como en una hora yo creo que yo puedo hacer todo esto. Entonces yo calculaba, juego, me divierto. Pero adivinen qué pasó un día. Mi mamá llegó antes. Y ve la casa hecho un desorden. Oiga, a mí me bajaba y me subía. Yo dije, ay, me voy a morir aquí. Estos hombres en el templo no sintieron nada. Esto estoy demandando de ti. ¿Y tú qué has hecho con mis cosas? Hermanos, el Señor demanda de nosotros una verdadera adoración. El Señor demanda de nosotros cantos con gracia de nuestros corazones. El Señor demanda de nosotros que cuando leamos la Biblia lo hagamos con reverencia y fe, creyendo que Él nos está hablando. El Señor espera de nosotros que cuando oremos lo hagamos en reverencia, reconociendo que solamente a través de Cristo podemos ir al Padre. Pero ¿qué hacemos? Nuestras oraciones parece que estamos hablando con cualquier persona. No hay reverencia, no cantamos, no escuchamos con fe. Olvidamos hasta traer nuestras ofrendas, porque como no se recogen las ofrendas, y se me olvidó. El Señor espera que mostremos agradecimiento, fruto en nuestros corazones de la bondad que hemos recibido por su cuidado. Dios ve el corazón. Dios ve cuando su pueblo se reúne y lo que van a hacer. No les pasó ni por la mente que Cristo los iba a visitar. Pero su corazón estaba lejos de ellos. ¿Para qué servía todo eso? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Qué claro habla el Señor, ¿verdad? ¿Para qué me sirve todo esto si vuestro corazón está lejos de mí? La adoración a Dios no tiene que ver con un edificio. Comienza por una disposición a adorar a Dios como Él debe ser adorado, con un corazón que desea la limpieza de sus pecados en Cristo, con un corazón arrepentido que reconoce que Dios ha llegado a su vida. La adoración a Dios en el culto tiene elementos que no pueden faltar.
la lectura de la Biblia. Cristo, cuando llegó a la sinagoga, se leía la Biblia y se exponía la palabra de Dios. Cantos que son alabanzas a Dios y vienen de un corazón lleno que está lleno de la palabra de Dios, que revelan a Dios como Él es presentado en la Biblia y no como a mí me parece o me gusta, con el ritmo que a mí me gusta. No es así. Deben representar reverencia, solemnidad y cantados con gozo. El bautismo es parte de la oración a Dios, donde se honra a Dios al confesar públicamente a Cristo como Señor y Salvador. La cena del Señor, donde recordamos que Cristo murió por nuestros pecados y anunciamos su regreso. Y además las oraciones. Todo debe hacerse en obediencia al Señor, con entendimiento, con fe, con reverencia, temor piadoso, una humillación solemne y un gozo en Él. Todo debe ser adoración a Dios. Hermanos, yo aquí en esta iglesia, cuando se hacían reuniones de jóvenes, yo cantaba, bueno, ahora vamos con los coritos de adoración y ahora vamos con los coritos de alabanza. No, todo es adoración a Dios. Las oraciones, cantos, la predicación no debe ser para honrarme a mí, sino para honrar a Cristo. Todo debe ser para honrarlo a Él. No cantamos como si cantáramos canciones del mundo. ¿Cómo es tu adoración a Dios? ¿Es apática, es triste, es sin interés? Cuando ofrendas, ¿lo haces con gozo? ¿Lo haces sabiendo que estás agradecido con el Señor? Cuando lees la Biblia, ¿cómo lo haces? ¿Es una rutina o realmente deseas leer, escuchar la palabra de Dios? No leemos la Biblia como cualquier libro, sino leemos como sabiendo que Dios nos está hablando por este libro. Cuando estás en medio del pueblo de Dios, ¿te gozas en medio de aquellos que alaban juntos al Señor? Cristo llamó a su casa de oración. Y la oración es un tiempo en el cual adoramos también a Dios. La forma como nos dirigimos a Él debe ser cuidada y es una de las formas en que más se descuidan. Gracias a Dios por el tiempo que tuvimos de 3 meses para estudiar de la oración. Las palabras que usamos, la actitud que adopta nuestro cuerpo debe demostrar respeto, ya sea sentados, de pie, de rodillas o incluso si no pudiéramos levantarnos de nuestra cama por una enfermedad, la disposición es la misma, reverencia que viene del corazón ante un Dios todopoderoso. Los niños deben ser enseñados a la reverencia, a no estar jugando, distraídos, sino escuchar la palabra de Dios en silencio, y los adultos deben dar ejemplo. Entendemos que los más pequeñitos están en ese proceso de crecimiento, pero conforme van creciendo, debemos de enseñarles la palabra de Dios y es nuestro deber, que estamos delante del Señor de toda la tierra, no se presentan ante cualquier lugar. Debe haber reverencia ante Él. John Flavel, un hombre de Dios que escribió un libro llamado Guarda tu corazón, dijo lo siguiente, quiero que escuchen. Si deseas guardar tu corazón de las distracciones vanas mientras ejerces algún deber piadoso, por la fe debes ser consciente de la presencia santa y solemne de Dios. Si la presencia de un hombre serio nos lleva a comportarnos con seriedad, ¿cuánto más debería hacerlo la presencia de un Dios santo? ¿Usted ha visto una persona que es un jefe, verdad, que usted tiene, es el dueño, el gerente? Usted no entra haciendo chistes a la oficina. Con todo respeto, usted saluda. Y con una forma respetuosa usted le habla. Eso es ante un hombre de esta vida. Y ahora ante aquel que es el dueño de todo. ¿Crees que te atreverías a actuar con jocosidad y tribalidad si te percataras de la presencia y el escrutinio del ser divino? Cuando
esté llevando algún deber piadoso, recuerda dónde estás y actúa como si creyeras en la omnisciencia de Dios. No olvides que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sé consciente de su infinita santidad, pureza y espiritualidad. ¿Con qué mundanalidad actuaron aquellos hombres en el templo? ¿Y cómo tomaron las cosas de Dios? Nuestras oraciones deben demostrar reverencia, nuestros cantos, nuestras lecturas, nuestra atención, todo debe mostrar que venimos a adorar a Dios en su día. Dice Levítico 10:3, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y eso lo hizo el Señor y se lo dijo a sus siervos. Meditemos en la presencia de Dios en este lugar. Meditemos que aquel que estuvo en las bodas de Caná también estuvo en el templo. Así nosotros debemos andar toda nuestra vida, ya sea que estemos en cualquier lugar, adorar a Dios como es debido. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Salmo 89:7. El Señor descendió un día sobre el monte Sinaí, en medio de relámpagos, en medio de fuego, en medio de nubes oscuras, en medio de temblor. Todo el mundo tenía miedo y el pueblo solo se pudo acercar a Dios por medio de un intercesor, Moisés. Habla tú con él, porque si nosotros hablamos con él, nos morimos. Aquel que estuvo en el monte llegó al templo. Aquel que hizo temblar la tierra llegó al templo. Y ese mismo que hizo temblar el Sinaí, que estuvo en el templo, está hoy aquí en medio de nosotros. Reverencia, hermanos. Reverencia. Y eso hemos pedido al Señor. Señor, danos reverencia. En medio del templo, en medio del tiempo de adoración a ti. La comprensión del carácter y la presencia de Dios humillará rápidamente nuestro corazón, que tan propenso a la vanidad se da, que nos arrepintamos de nuestra falta de respeto y reverencia a Dios cuando nos acercamos a Él. Dios vendrá a su pueblo, Dios vendrá a su pueblo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jeremías 29:13. El Señor asistió a la fiesta de la Pascua. Y es interesante, ¿sabe que el Señor ya sabía todo lo que estaba pasando ahí? Al Señor no le tomó por sorpresa. Y asistió a ese lugar y fue al lugar para cumplir la ley, lo que estaba establecido. Y debe ser una enseñanza para nosotros. Mire, esta iglesia no es perfecta. No lo es. Dios sabe quiénes son los suyos. Pero hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque hay un montón de hipócritas. Hay gente que dice así, yo no voy a esa iglesia. Pero es que no se trata de eso, es que Dios manda que tú te reúnas en el día domingo a adorarle. Porque Él lo hizo a pesar de la maldad que había ahí. Ahora, Él no se quedó quieto. Él habló de las cosas que estaban mal. Él tomó acciones. Hay iglesias que han hecho muy mal con el día del Señor. Que Dios nos libre de caer ahí. La Pascua la celebraban los judíos. Nosotros no celebramos una Pascua. ¿Por qué no celebramos una Pascua? Porque Cristo es nuestra Pascua, dice la Biblia. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Nosotros no observamos rituales, porque Cristo los abolió con su único y perfecto sacrificio. El templo perfecto es Cristo, pero también su pueblo es su templo. Y cada persona que ha sido salvada por la gracia del Señor es templo del Señor, del Espíritu Santo. Y quiera Dios que nosotros como iglesia y cada uno individualmente busquemos adorar a Dios en nuestras vidas privadas y en nuestro culto público de una mejor manera.
que quite todos los bueyes, los corderos y las palomas que están haciendo bulla y ruido en nuestra vida, nuestros pecados que nos alejan de adorar a Dios como Él debe ser adorado. Como Él debe ser adorado. Si son los negocios, oh Señor, quita de mí, de mi pensamiento y de mi corazón, la avaricia. ¿Cuántos hay que no vienen al culto a escuchar la palabra de Dios por pensar en sus negocios? ¿Cuántos hay que están desvividos en sus negocios, en sus cosas, no oran en sus vidas privadas, no buscan al Señor en sus vidas privadas por estar metidos en sus propios negocios? ¿Cuáles son tus negocios? ¿Son los de Dios? ¿Ante quién te estás presentando? Nuestro entendimiento de Dios hace cómo nos acerquemos a Él. Y Dios dice cómo debe ser Él adorado. Quiere el Señor quitar de nosotros todo aquello que estorba una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Hermanos, Cristo resucitó. Derribaré este templo, lo levantaré 3 días. Cristo estaba hablando de su resurrección. Un día como hoy, ¿sabe qué estamos celebrando aquí reunidos? La resurrección de Cristo. Qué gozo venir a celebrar esa resurrección. Vana es nuestra fe, dice la Biblia, si Cristo no hubiese resucitado. Vana, vana. Hay todo un sentido verdadero de lo que está pasando aquí porque Cristo resucitó. Y estaríamos en nuestros pecados si Cristo no hubiese resucitado. Gloria a Dios, porque en este día puedo celebrar que Cristo me limpió. Gloria a Dios. Qué gozo venir en este día a celebrar eso. Los judíos no podían celebrar eso. Todos aquellos que no ponían su confianza en Cristo no podían celebrar esto. Cristo pagó con su muerte la culpa del pecado y con su resurrección aseguró la victoria sobre el pecado y la muerte. Celebramos una verdadera Pascua. Esa resurrección es el fundamento de nuestro nuevo nacimiento. Cristo con poder resucitó y venció la muerte y sus enemigos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué tenemos un nuevo nacimiento? Por ese mismo poder de resurrección que actuó en Cristo. No fue tu poder, no fueron tus habilidades, fue Dios que actuó en tu vida. Hoy celebramos eso. Alabamos a aquel con todo nuestro corazón. Por eso, uno se da cuenta cuando hay algo mal en la vida de una persona, cuando le alabamos al Señor y cantan así como... ¿No estás pensando que estamos celebrando la resurrección de Cristo, de ese que se levantó? ¿Cómo no vamos a cantar con gozo? ¿Cómo no vamos a cantar con alegría en nuestros corazones? Y esa resurrección aseguró nuestra justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Cristo resucitó. El que Cristo haya resucitado aseguró para su pueblo esa justificación. El poder es de Dios, el Espíritu Santo y Cristo mismo en esa resurrección. No hay condenación, no hay culpa por el pecado para su pueblo. Se aseguró justicia para su pueblo. Así que nos gozamos en eso. Aseguró redención para nosotros y aún también para nuestros cuerpos, porque Cristo es primicia de aquellos que un día resucitarán. No quedaremos en la tumba para siempre. Cristo un día volverá. Y este cuerpo será cambiado, será transformado, semejante a Cristo. Ya no habrán marcas por el pecado. Ya no habrán marcas en este cuerpo por el pecado. Las únicas marcas en un cuerpo que estarán en los cielos serán las marcas de los clavos de Cristo y el costado atravesado por aquella lanza. Por causa de nuestro pecado.
pero Él limpiará todo. Una iglesia limpia, un cuerpo limpio, una iglesia santificada por Jesucristo mismo. Finalmente, la Biblia nos dice al final de Juan capítulo 2, que Cristo no se fiaba de nadie o de ninguno. Él sabía quiénes creían en Él. Muchos creyeron al ver las señales, muchos creyeron al ver las señales, pero Cristo no se fiaba. El asunto de creer no es un asunto solo de conocimiento, de saber que Cristo existe. Es un asunto de una fe que cree en Él para amarle, seguirle y abandonar todo aquello que desagrade a Dios. Dios sabe, Él conoce, Dios no necesita, Cristo no necesita que alguien le diga algo de nosotros. Yo no puedo ver sus corazones, pero Dios sí sabe sus corazones. Él sabe quiénes vienen a ese lugar a verdaderamente adorarlo y quiénes no. Él sabe quiénes al ver la palabra de Dios expuesta, al escuchar el mensaje, cuántos lo reciben verdaderamente, cuántos con fe creen en Él. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios también conoce sus pecados. Aquellos hombres se negaron a abandonar esa religiosidad falsa. Ellos pensaban que agradaban a Dios. Vieron las señales y no creyeron. Tuvieron la mayor señal, al Cristo crucificado y resucitado, y no creyeron. El que está sin Cristo desea esconderse de la presencia de Dios. Huye, no quiere que le hablen. ¿Eres tú uno de ellos? Pero el que está en Cristo desea que le hablen más de su Salvador. Y no tiene nada que esconder. Señor, aquí estoy. Mira mi corazón. Háblame por tu palabra. Así como Cristo vino al templo, Él ha venido hoy en este día y ha visitado a su pueblo y ha visto la falsa adoración personal o la verdadera adoración personal de cada uno. Ha visto las intenciones por las cuales has venido. Y Él volverá a venir un día para dar recompensa a los que le adoraron verdaderamente, pero también a los que le adoraron falsamente. La verdad de que Cristo conoce todo nuestro ser, que conoce todo nuestro interior, debería hacer temblar a los hipócritas y a los falsos cristianos. ¿Qué pensarías de alguien que te llame al teléfono y te diga, yo sé quién es usted, sé su nombre, yo sé que usted hizo esto cuando nadie lo vio? Nosotros nos comenzaríamos a temblar y decir, ¿quién es esta persona? ¿Cómo sabe las cosas íntimas de mí? Dios sabe todo. Él no necesita unas cámaras para estar viendo. Él ve la pudredumbre del corazón, así como la sinceridad de aquellos que le buscan para justicia y perdón de sus pecados. ¿Entre cuáles estarás tú? Yo no puedo hacer que estas palabras queden guardadas en sus corazones, pero de algo doy gracias a Dios. Así como aquellos discípulos que escucharon las palabras del Señor y después el Señor por su Espíritu las trajo a recordar. Quiera Dios que estas palabras, lo que usted escuche en estos días y los mensajes que han escuchado queden sembrados en sus corazones y que por el poder del Espíritu Santo un día hagan brillar a Cristo en sus corazones y a sus ojos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por habernos vuelto a recordar que tú estás en medio de tu pueblo. Señor, perdónanos cuando no te hemos ofrecido una oración agradable. Tú has establecido aquello que es agradable, no podemos inventar nada. Ayúdanos a que nuestras oraciones sean agradables a ti. Líbranos de la distracción. Líbranos de decir cosas que no corresponden a ti como Dios vivo y verdadero. Líbranos de ofenderte en nuestros actos.
Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Oh Señor, gracias por todos los que has traído en esta mañana. Te pido que por tu Espíritu Santo las palabras queden grabadas en sus corazones y den frutos según tú lo quieras. Permítenos, Señor, en esta tarde venir nuevamente y adorarte. Cuán humillados debemos de estar, cuán arrepentidos debemos de estar de no adorarte como tú te lo mereces y despreciar tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este día que nos has dado y alabado sea tu nombre. Amén.